Claudio, una imagen muy llamativa que se vio hoy a la tarde aquí en la Guardia Respiratoria de Adultos, una fila muy extensa que incluso salía por el parque interno que tiene este centro de salud de referencia. Obviamente la fila había que hacerla en el exterior, la guardia es muy pequeña para albergar esa cantidad de gente. Un dato, en las últimas semanas se atendieron consultas respiratorias en el orden del 25 personas entre adultos y niños. Ese número creció a 250 personas, es decir, un crecimiento exponencial del 1000%. Más allá de eso hay que decir que el sistema de camas todavía está respondiendo. Se está trabajando con un nivel de ocupación de entre 80 y 90%, incluso superando ese número, pero a nadie se le ha negado la atención. Más aún, se evalúa la posibilidad de incorporar más camas. Pero en el día de hoy, esa imagen que vemos ahora de muchísima gente haciendo la fila. Se trabaja con un sistema de códigos, código verde para aquellos que tienen síntomas leves, código amarillo es un poco más complicados y aquellos que ya directamente llegan en ambulancia y que son dirigidos directamente a la terapia intensiva. Voy a contar esto porque muchos médicos con los que pudimos hablar, Claudio, nos decían, hay que venir solamente si se tiene síntomas compatibles con alguna enfermedad respiratoria. Sí. Porque mucha gente llegaba aquí y decía, por ejemplo, estuve con tal persona que luego dio positivo de coronavirus y vengo a sacarme la duda si soy o si tengo el virus y que me hagan el hisopado. Bueno, lo que va a pasar ahí es que van a hacer muchísimas horas de fila y no se van a llevar la respuesta a esa duda que tienen originalmente. Aquí se viene solamente con síntomas y se les hace el hisopado. Depende de la gravedad, es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Si tienen síntomas leves y pueden volver a su casa porque están en cercanía, vuelven, esperan allí el resultado, por teléfono le van a comunicar cuál es el resultado, o si es más grave, quedan directamente alojados en este hospital. Pero no vengan a sacarse la duda para saber si tienen el coronavirus a pesar de no tener síntomas, porque no los van a hisopar. Así que así es como está funcionando este hospital. En minutos más vamos a tener la palabra del director. Sí, Claudio. Bien, o por ahí el director después nos dará el número exacto para saber qué cantidad de camas de terapia intensiva tienen ocupadas allí en el Posada. 70. El 70%. 70 camas son las que hay en total. No, 70 camas son las que hay en total. Están evaluando incorporar 20 más. Nos dicen que el proceso es muy dinámico, por eso yo no quiero decir cuántas están ocupadas ahora, porque incluso de hoy a la mañana, a la tarde puede haber una variable que disminuya para arriba o para abajo el porcentaje. Por eso no me quiero animar a dar el número porque no tuve el contacto todavía con el director para que me dé el número final, pero varía de día a día, o sea, incluso de mañana a tarde también varía, con lo cual vamos a esperar a hablar con el director para que nos dé ese número certero. Pero en total de camas son 70 de terapia intensiva las que hay en este hospital profesor Alejandro Posadas. Muy bien, Diego, en minutos estamos allí dialogando entonces también con el director del hospital. Nos vamos ahora al hospital Posadas. Recién hacíamos un adelanto de la situación que se está viviendo allí. Diego de Marco, buenas tardes. Ariel, con el director del hospital Posadas, Alberto Maceira. Bueno, doctor, la pregunta es ¿qué nivel de ocupación de camas de terapia intensiva tienen en este momento? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo, la verdad que la ocupación de las terapias intensivas es muy dinámica, digamos. Si uno saca una foto en el día de hoy, podemos decir que de las 70 camas que tenemos habilitadas en terapia intensiva en el hospital, hay actualmente 2 camas libres, pero, digamos, esto es una realidad que se da todos los julios o agostos en nuestro país, digamos. Es una situación que habitualmente se colapsan las camas de terapia intensiva todos los inviernos. Nosotros, de todas formas, hablar de colapso no nos parece, porque tenemos la posibilidad de habilitar al día de hoy, si es necesario, 20 camas más de terapia, digamos. Se van a transformar 12 camas de la terapia de pediatría en terapia de adultos, y se van a habilitar 8 camas más en la guardia, más las camas de la unidad coronaria que se van a transformar en terapia intensiva. Así que, digamos, la situación es una situación habitual del invierno y estamos preparados para poder tolerarlo sin ningún inconveniente. Doctor Maceira, antes de dejarlo en comunicación con mi compañero. Perdón, Claudio. No, hoy se vio una imagen muy llamativa de gente haciendo fila ahí en esa guardia. Inclusive hoy, ¿eso también es habitual, digo, esa cantidad de gente, o hoy es un número que le sorprendió la cantidad de gente que había a la tarde? No, la verdad que digamos, la consulta respiratoria
multiplicó por un número que no sé calcular, digamos, pero pasamos de tener 20 consultas, 25 consultas hace 2 semanas a hoy tener una media de 250, 280 consultas. Esto claramente tiene que ver con el compromiso de la población, con entender que ante el menor síntoma tiene que realizar la consulta, y nosotros somos muy respetuosos de eso, digamos. Creemos que hay que sacar el miedo a la población, hay que quedarse tranquilos, el sistema sanitario está en condiciones de dar respuesta y vamos a trabajar para que así sea. Ahora sí los escucha el doctor Maceira. Doctor Maceira, ¿qué tiempo promedio en estadística llevan ustedes de cada paciente en una cama de terapia intensiva desde que comenzó la pandemia en Argentina, allí en el Hospital Posadas? Nuestra terapia, nosotros hicimos un corte de los pacientes internados al 20 de julio y la media que nosotros tenemos es pacientes que no tienen asistencia respiratoria mecánica, o sea que están en terapia intensiva pero que están sin respirador, la media es de 13 días de internación. En aquellos otros pacientes en los cuales requieren asistencia respiratoria mecánica, la media se va a 23 días de internación. Ahora, doctor, ¿no se ha llegado todavía a ese momento en que han tenido que trasladar a un paciente hacia otro centro asistencial? Nosotros funcionamos con un sistema en red con la provincia de Buenos Aires y la verdad es que todo el tiempo estamos realizando traslados de pacientes, pero no por falta de cama, sino para optimizar el recurso cama. El nuestro es un hospital de alta complejidad y nosotros pretendemos quedarnos con los pacientes más graves. Aquellos pacientes que tienen menor complejidad, estamos usando los hospitales modulares que se han abierto recientemente, en 3 de febrero, en Hurlingham, en Moreno y en Rodríguez. Y entonces los que se derivan son aquellos pacientes que no necesitan la complejidad de este hospital y que pueden ser atendidos en hospitales de menor complejidad o directamente en los centros de aislamiento que han abierto en todos los municipios que están periféricos al hospital. Doctor, de estas 68 camas que usted dijo que hoy tienen ocupadas en la terapia intensiva, ¿qué porcentaje son o cuántas de esas son de COVID-19? Un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad, el 58% más o menos es la ocupación de pacientes COVID. ¿Y eso es una situación que les preocupa? ¿Está bien? ¿Es lo normal? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Lo normal no es porque estamos en el medio de una pandemia, o sea que la normalidad en esta situación es difícil de poder dimensionarla, digamos, no sabemos qué es lo normal. La verdad que esperábamos este tipo de cantidad de pacientes, nos preparamos para eso, creo que para eso fue fundamental el tiempo de las cuarentenas que instaló el gobierno nacional, porque nos permitió adaptar al sistema para que no tengamos la cantidad de muertos que se ve en otros países, digamos. La verdad que estamos ante una situación que está siendo absolutamente controlada y eso nos da mucha tranquilidad en nuestro trabajo. Doctor Maceira, ustedes tienen pacientes, por decirlo así, intermedios digo, en cuanto a la gravedad, que por ahí no necesitan una terapia intensiva, pero tampoco está para mandarlos a su casa o que estén alojados en un centro de aislamiento. Y en tal caso, ¿cuántas camas tienen destinadas para ese tipo de pacientes? Sí, nosotros aquí tenemos lo que es la internación intermedia, tenemos 218 camas habilitadas para tal fin, y hay actualmente 162 pacientes internados en el hospital con esa patología intermedia que no requiere de una terapia intensiva y que necesita de una internación un poquito más compleja porque seguramente tiene alguna otra patología asociada. Ahora, doctor, vuelvo a lo que dijo antes usted. Dijo, de 20 consultas pasaron a 250 consultas en las últimas 2 semanas. Si esto se mantiene de esta manera... En el triaste respiratorio, sí. Claro, exacto. Si esto se mantiene de esta manera o aumenta, la situación claramente puede llegar a empeorar en cuanto a la ocupación de camas. De esos 250 pacientes, solo la mitad son COVID positivo, digamos. Bien. Y de esa mitad, solo unos poquitos requieren internación. El resto se puede derivar a los lugares de aislamiento o a los hospitales que se abrieron, que se habilitaron para ese fin, digamos. Eso es un poco lo que le comentaba. Nosotros, por eso, el panorama a hoy es este. Ahora, ¿qué va a pasar la semana que viene?
no lo podemos saber. Esperemos que siga con esta dinámica y vamos a estar en condiciones de poder soportarlo. Ahora, doctor, hubo un aumento, en un momento hubo un aumento muy rápido, una velocidad importante de la ocupación de camas, por eso los 3 gobiernos frenaron, hicieron entre el 1 y el 17 de julio la cuarentena dura. ¿Eso se frenó? ¿Esa velocidad se frenó ahora? ¿Usted está en condiciones de decir que eso pasó, esa situación? ¿O vuelve de a poco a tensarse el sistema? Yo la verdad que lo que le puedo decir es una foto de un hospital, digamos. Cuando uno dirige un hospital lo que se ocupa es de mostrar cómo funciona el hospital en el momento de la pandemia. La verdad que la población en general la evalúan los epidemiólogos y eso es lo que nosotros acatamos cuando el ministerio nos dice cuáles son las políticas, digamos, que son un poco los decisores de la política. Yo la verdad que no me animaría o sería imprudente que yo conteste una pregunta de esa magnitud porque la foto de mi hospital es esta que le estoy contando, digamos. El resto tengo que creer a quienes hacen el estudio epidemiológico y que creo que hasta ahora no se han equivocado y han funcionado muy bien. Doctor, siempre destacamos que el recurso humano es la otra cara del problema de las camas críticas de terapia intensiva, básicamente. ¿Cómo están ustedes allí con respecto a terapistas, kinesiólogos que manejan respiradores? Sobre todo porque hubo contagios también dentro del hospital y ustedes tuvieron que aislar a profesionales de la salud. Sí, nosotros tenemos un plantel de 5.200 empleados en el hospital y de esos 5.200 aproximadamente 350 han contraído el virus. De esos ya hay gente que ha vuelto a trabajar, digamos. No es alto, es mucho menos que las medias de otros países y menos que la media nacional. Ajá. Pero de todas formas son, digamos, empleados del hospital que ya están trabajando otra vez, digamos, que han hecho los 14 días de aislamiento y ya están trabajando. Respecto a la utilización de los respiradores, que vale la pena rescatar que el Ministerio de Salud nos ha puesto a nosotros 80 respiradores, digamos, el ministro Ginés González García nos ha mandado 80 respiradores al hospital. Para nosotros lo importante es la colaboración del resto del recurso humano. Si buscamos solamente médicos especialistas en terapia, por supuesto que no lo vamos a poder cubrir. Hemos tenido la suerte de que los anestesistas del hospital se han hecho cargo de 2 salas y los terapistas pediátricos se van a hacer cargo de la nueva sala que se va a abrir. Y además hemos incorporado kinesiólogos que están muy adiestrados en el manejo de respiradores y que van a ocuparse también de eso. Y por supuesto, como siempre, la inconmensurable labor de los enfermeros, que son los que nos acompañan y llevan adelante todo este día a día con los pacientes y acompañan a aquellos pacientes que aquí internados no tienen otra cosa que un enfermero para poder acercarse a hablar. Doctor Maceira, sin lugar a dudas el Hospital Posadas es muy importante. Lo que quiero saber es cuántas personas pasaron por el hospital con COVID-19, cuál es el grupo etario predominante de los casos que han tenido ustedes y particularmente si hubo chicos contagiados con COVID-19 que ustedes atendieron. Sí, hay aproximadamente 1.700 personas se han diagnosticado con COVID aquí en el hospital. La rama etaria va entre los 50 y los 70 años en su amplia mayoría, digamos, y hemos tenido 5 chicos con COVID positivo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, el reconocimiento, por supuesto, a usted y a todos los médicos que están, enfermeras y todo el personal de salud que está trabajando allí en el Hospital Posadas. Muchas gracias a ustedes y menos mal que no me hicieron la nota de la peluquería. La verdad que es para un aplauso, doctor. Está muy bien que lo tome así también. Muy bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Diego de Marco, también. Un gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, está a la moda, doctor, quédese tranquilo. Re cool.